Mesa redonda. El impacto del turismo en las comunidades receptoras. Modera señora doña Isabel Martín Benítez, subdirectora general de Gestión Económica Administrativa y Tecnologías de la Información. Instituto de Turismo de España, Tour España. Participan señor don Eneco Oya Lasso, alcalde de Donostia San Sebastián. Señor don Jaime Martínez Llabrés, alcalde de Palma de Mallorca. Señora doña Antonia Olivares Martínez, alcaldesa de Úbeda. Señora doña Carolina Darias San Sebastián, alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria. Buenos días a todos. Kaixo, eguerdión. Llevamos 2 días hablando de sostenibilidad y yo creo que lo que todos tenemos claro en el día de hoy y en esta sesión es que la sostenibilidad hay que verla de forma en 360, como un todo anidado, que no podemos hablar de sostenibilidad ambiental y económica sin entender lo que es la sostenibilidad social. Y en esta mesa, que hemos llamado el impacto del turismo en las comunidades receptoras, lo que vamos a ver es esa rama de la sostenibilidad, que es la sostenibilidad social, que al fin y al cabo es la que menos se ha estudiado y de la que menos datos tenemos, porque al final de la sostenibilidad ambiental y económica tenemos más encuestas, tenemos más datos. Mi compañero Julio ayer ya anunció también que desde Tour España vamos a hacer el año que viene un proyecto piloto dentro del MST de la OMT que justo lo que va a hacer es medir la percepción del impacto del turismo en la población local. Lo haremos el año que viene desde Tour España. Y hoy, ahora mismo, en esta mesa tenemos el lujo de tener a 2 alcaldes y a 2 alcaldesas de municipios muy distintos en España. Tenemos municipios peninsulares, municipios insulares, tenemos ciudades pequeñas, medianas y grandes ciudades. Y todas ellas tienen un objetivo común, que es hacer que los ciudadanos se sientan bien con el turismo y lo vean como algo positivo. Esto es un reto que tienen todas en común, pero bueno, como decía ayer nuestra secretaria de Estado, es un reto que cada una va a tener que abordar de una forma diferente porque las ciudades tienen características muy diferentes. Yo no quiero quitarles mucho tiempo porque van a tener muy poquito y tienen muchas cosas de las que hablar. En primer lugar, me gustaría empezar por San Sebastián, esta ciudad tan bonita que nos ha acogido la 3ª convención de Tour España. Y antes de darle la palabra al señor alcalde, querría comentarles que viendo la página web de San Sebastián, creo que la parte de sostenibilidad social la tienen muy, muy trabajada. Y bueno, pues viendo un poco y explorando su página encontré un vídeo que lo que hace el vídeo es dirigirse al turista para preparar la visita desde un punto de vista socialmente sostenible. Entonces, bueno, me gustaría ponerles el vídeo, es 1 minuto nada más, porque ahí se explica muy bien cómo tiene que ser la convivencia entre el turista y el ciudadano.
Bueno, pues además de este vídeo, en su web tienen también un blog que se llama Donostia by Locals y mi guía para sentirme donostiarra. Me gustaría, señor alcalde, que nos explicara un poco qué ha tenido de éxito estas iniciativas o cómo se han ido tomando para los turistas y los ciudadanos. Bueno, buenos días y lo primero, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a San Sebastián. Estas iniciativas tienen que ver, bueno, pues con los planes estratégicos y el nuevo plan director de turismo que estamos elaborando, en el que nos marcamos como objetivo principal, sobre todo de la gestión turística, cuidar el destino y atender precisamente a ese aspecto de la sostenibilidad social, que es tan importante, ¿no? Y para eso lo que tratamos es de que aquellas personas que nos visitan, de alguna manera, firmen un contrato con nuestra ciudad. No sea solamente una experiencia visual, por decirlo de alguna manera, para contemplar el marco incomparable, que es muy bonito, es verdad, sino queremos hacerles ver que esta es una ciudad viva durante 365 días al año, que tenemos una forma de vivir, que tenemos una forma de pensar, de actuar, y queremos hacerles partícipes precisamente de esa manera de ser que nosotros representamos, ¿no? Haciéndoles vivir sobre todo una experiencia, más allá de una visita pasiva, por decirlo de alguna manera, para contemplar, bueno, los encantos que pueda tener la ciudad. Esa es un poco la filosofía que nos hemos marcado y el espíritu que alimenta precisamente esa página web para propiciar que efectivamente aquel que nos visita se sienta como en casa y tenga la posibilidad, sobre todo, de conocernos como ciudad, pero también como ciudadanos. Muy bien. Y ahora me gustaría hacerle una pregunta de una parte menos friendly que la que hemos visto, que es la parte de la regulación normativa. Esta mañana hemos tenido la oportunidad de tener a su concejal de turismo aquí. Nos ha explicado un poco las restricciones que han tenido que ir poniendo, pues la suspensión temporal, por ejemplo, de las concesiones de licencia de nuevos hoteles, que han tenido que poner en algunas zonas, la regulación de autocaravanas. ¿Nos puede contar un poco cómo son estos temas? Sí, bueno, la actividad turística es una actividad que históricamente ha sido importante para nuestra ciudad. Nosotros tenemos una tradición histórica que se remonta a mediados del siglo XIX y sabemos un poco de lo que estamos hablando, pero en estas épocas, fundamentalmente, con lo que ha sido la popularización del turismo, el fenómeno ha crecido enormemente y yo creo que todas las ciudades afrontamos una serie de retos para regular una actividad económica que, como digo, es muy beneficiosa y lo ha sido en el caso de San Sebastián a lo largo de su historia, pero también puede tener ciertas repercusiones negativas, ¿no? Sobre todo si no se adoptan medidas de control. Has mencionado una, que es la del estacionamiento de autocaravanas en el frente litoral y las molestias que eso ocasiona, porque teóricamente se pueden estacionar, pero no se debería poder hacer vida fuera de ellas en aquel lugar en el que estacionan y luego controlar eso es muy complicado, ¿no? Con lo cual nosotros estamos tratando de regular ese fenómeno para ordenarlo y que no genere esos inconvenientes. Y luego está el tema de la vivienda, que yo creo que todos los que tenemos responsabilidades en un ayuntamiento somos muy conscientes de que la presión turística puede jugar un papel negativo con respecto a lo que pueda ser la oferta de vivienda pues como residencia. Y ahí nosotros tenemos un largo historial de distintas regulaciones que hemos ido adoptando, primero con las viviendas de uso turístico. En San Sebastián esa actividad es una actividad económica y como tal tiene que estar dada de alta como actividad económica. El Gobierno vasco tiene un registro que lo controla y nosotros hacemos una labor de inspección para que eso efectivamente se cumpla. Por otra parte, la limitación de apertura de nuevas plazas de alojamiento en determinadas zonas de la ciudad, en las que ya el porcentaje de plazas de alojamiento con respecto a los residentes pues tiene un nivel que consideramos no deberíamos superar, sobre todo en la zona centro, en barrios como el Antiguo o en Gros. Ahora estamos precisamente en una moratoria que dará pie a lo que pueda ser la regulación definitiva y que lo que va a buscar esa regulación definitiva fundamentalmente es que no haya que viviendas o parcelas que son residenciales no sean utilizadas para otro fin, como pueda ser terciario hotelero, y que en determinadas zonas de la ciudad ya el crecimiento en nivel de alojamiento pues no sea posible. En otras sí, porque todavía habrá margen, y de esa forma también permitir que los beneficios que reporta la actividad turística se pueda distribuir mejor territorialmente y no solamente afecte a determinadas zonas centrales. Muy bien. Pues vamos a pasar, muchas gracias. Vamos a pasar ahora a otro destino insular que tiene unas características propias, 415.000 habitantes y 8 millones de turistas en 2022. ¿Eso cómo se puede gestionar, señor alcalde? ¿Cómo gestionan esos flujos turísticos?
y la característica de la insularidad, los problemas derivados de la gestión de recursos naturales, en una ciudad en la que toda la isla pasa por en medio de la ciudad para cualquier cosa. Cuéntenos. Claro, bueno, yo creo que eso, bueno, muy buenos días a todos y muchas gracias por tu bienvenida, alcalde. Hola. Bien, precisamente yo creo que es importante pues definir un poco cuál es esa carga que tiene Palma en este caso. Y para eso tendríamos que colocar, este año pues, Baleares va a acabar con unos 18 millones de turistas. Eso quiere decir que roza el 25% de lo que es la llegada de turistas a nivel nacional en un territorio muy pequeño, pero ese 25% de los 18 millones de turistas van a hacerlo en Palma, en un territorio, digamos, también muy pequeño. Por lo tanto, la carga y la concentración de esa carga es mucho más importante a nivel global y, por lo tanto, ligado pues, a un destino maduro, que después también comentaremos, ligado a que es una isla y, por lo tanto, se concentra también la llegada pues, en un puerto y en un aeropuerto como es el de Palma, todo eso pues, te genera pues, una situación muy diferente a cualquier otro destino. Por lo tanto, yo creo que eso pasa única y exclusivamente también por gestión. Es decir, la gestión del destino, desde el punto de vista municipal y local, lógicamente, pues hay que trabajar en los servicios públicos mínimos, que son para el residente, pero que al final también son para el turista. Es decir, trabajar y gestionar pues, aspectos que parecerán absolutamente pues, lógico, pero que muchas veces son los que hacen que esa sensación del residente, sobre todo de cara a esa carga, pues no sea lo positiva que debería ser, que son pues, la limpieza, la seguridad, la movilidad, aspectos básicos de un ayuntamiento, de un municipio, pero que creo que son lo más importante al final del destino, primero para el residente, pero también para el turista, pero después pasa por la coordinación entre las diferentes administraciones, desde la local a la insular, a la regional y también a la nacional. Yo creo que al final tenemos que hacer pues una reflexión importantísima en base a que, en este caso Palma, en este caso Mallorca, lleva 40, 50 años generando riqueza a costa del desgaste de ese territorio y de esa ciudad, que un ayuntamiento es imposible que pueda atajar, ¿no? Por lo tanto, yo llevo muchos años defendiendo la necesidad pues de encarar lo que es la rehabilitación de los destinos maduros, no de Palma, no de Mallorca, sino de toda España, y creo que es una necesidad. Es decir, desde hace 20 años pues, estamos hablando de eso y es una de las soluciones a la gestión de esos flujos. Al final nos encontramos que el sector privado en Palma sí que ha hecho su trabajo. Desde hace 10 años se ha reconvertido la planta hotelera, después hablaremos también de alquiler turístico, pero se ha reconvertido la planta hotelera, por lo tanto ha mejorado en calidad, ha mejorado en competitividad. Eso quiere decir que tiene también pues, una amplia pues, oferta, que al final, si no se complementa con la mejora del destino, al final puede ser una amenaza y no una oportunidad. Y siguiendo con los flujos turísticos, ¿utilizan tecnología para la gestión de los flujos? Bueno, al final aquí lo que es necesario y se está trabajando en estos momentos en eso que llamamos también mucho mapas calientes, ¿no? Es decir, hay que identificar, hay que geoposicionar absolutamente todos los riesgos que tiene pues, la llegada de turistas. Hay un ejemplo más en Palma también, el tema de los cruceros es importante para gestionar. Pueden llegar hasta, en estos momentos, 3 y 4 cruceros al día con más de 10.000, a lo mejor, visitantes a la ciudad y, por lo tanto, eso se tiene que gestionar de alguna manera. Con la autoridad portuaria, pues como es todo el frente de la ciudad, se tiene que gestionar pues, esos flujos con la llegada y, lógicamente, identificar, como lo decía, en servicios básicos, pero las empresas públicas, como son la de transporte público, de la limpieza y también el tema de la seguridad, está trabajando en mapas donde se geoposiciona y se actúa según las necesidades y según la demanda que haya en los diferentes aspectos. Muy bien, muchas gracias. Y desde el punto de vista del ciudadano,
En Palma, ¿cómo siente el ciudadano el fenómeno turístico? Porque por una parte, bueno, está claro que el principal ingreso es el turismo, pero por otra parte, pues tenemos esto que está contando de que en la gestión de los servicios sociales va a influir claramente y puede producir un menoscabo para ellos. ¿Cómo lo vive el ciudadano en Palma? Bueno, yo creo que en estos momentos la percepción del ciudadano sobre el turismo en términos generales en Baleares, en Palma, no es positiva. Y no es positiva porque no se ha gestionado correctamente esto que estamos comentando. Es decir, el tema de la equidad social, de esa parte del triedro, yo creo que es la gran asignatura pendiente de todos. Y ligado al alquiler turístico, que antes también comentaba el alcalde, ahí hay un problema, porque hay un problema de acceso a vivienda. Entonces, no es tanto hablar de alquiler turístico, sino hablar de cómo podemos priorizar el acceso a la vivienda por parte del residente o por parte del trabajador y no por parte del turista. Por lo tanto, ahí tendríamos que ver también que esa percepción, vuelvo a la percepción, Sí. es decir, no podemos estar defendiendo la democratización del turismo y al mismo tiempo fustigarnos por la saturación. Es decir, tendremos que estar y encontrar un equilibrio entre los dos temas y encararlos. En el tema de la vivienda, sin duda, primero tendremos que ver cómo solucionamos el acceso a la vivienda del residente en una comunidad que el PIB directo es un 40% y el indirecto es un 85%. Por lo tanto, esa fisura social que hay entre la única actividad económica de las islas con la percepción social es un gran reto que tenemos delante. Muchas gracias. Pues vamos a pasar ahora a abordar otro aspecto que es muy importante dentro de la sostenibilidad social también, pero que bueno, es distinto de lo que hemos visto hasta ahora. Tenemos aquí a la alcaldesa de Úbeda, a la señora Toni Olivares. Es alcaldesa de Úbeda desde 2015 y Úbeda, pues como todos saben, es una ciudad patrimonio de la humanidad. Hace 20 años, ¿no? Si no me equivoco, este año, de ser ciudad patrimonio de la humanidad. Y bueno, como alcaldesa, pues tiene entre sus manos un gran reto, aunque yo creo que tiene un privilegio, y es que va a tener tiempo de hacer las cosas, porque Úbeda está creciendo mucho en número de turistas, pero yo creo que está en un momento en el que va a poder adelantarse a los problemas que puede ver también en otras ciudades, ¿no? Hay ciudades, hemos visto en todo el mundo y en Europa, que se han convertido en auténticos parques temáticos, que han perdido la identidad cultural que tenían, y esto no le puede pasar a Úbeda. Entonces, me gustaría, alcaldesa, que me dijera cómo están haciendo para cuidar el patrimonio, pero sin perder la identidad cultural y sin que la ciudad pierda esas funciones tan importantes que tiene como ciudad a costa del turismo. Bueno, en primer lugar, buenas tardes ya y muchas gracias a Tour España por la invitación. Para nosotros es un placer estar hoy aquí. Dicho eso, yo sí me gustaría contextualizar. Somos una ciudad pequeña, una ciudad patrimonio de la humanidad, pero que tenemos en torno a los 34.000 habitantes. Nosotros hemos tenido una fecha clave, ¿no? Que ha sido el año 2003. Antes, Úbeda dependía fundamentalmente del olivar y el aceite de oliva, acompañado o completado con el sector comercial, el sector industrial en menor medida. Pero a partir de 2003 que se produce esa declaración en la que el patrimonio se reconoce, ese patrimonio maravilloso, único y excepcional que tiene la ciudad de Úbeda conjuntamente con la ciudad hermana de Baeza, porque tenemos una declaración compartida entre ambas ciudades, nos separan 9 kilómetros, pues cuando la ciudad se plantea que no podemos vivir del monocultivo del olivar y es necesario apostar por nuevas actividades. Entre ellas, evidentemente, la estrella va a ser el turismo, como se ha demostrado en estos 20 años. Y hemos apostado por un desarrollo turístico sostenible desde el minuto 1, por un desarrollo turístico donde evidentemente el patrimonio tuviese o fuese el eje principal de nuestro crecimiento. Y a ese respecto lo hemos hecho con la sociedad ubetense. Es decir, cada proyecto que ponemos en marcha, cada iniciativa ya venga a ser un recurso turístico o en materia de planificación o una obra en el centro histórico, en un palacio y demás,
Pues se ha hecho conjuntamente con la sociedad ovetense a través de los colectivos sociales, culturales, las asociaciones de vecinos, en la que al menos hemos tenido 3 reuniones de trabajo con estos colectivos en su conjunto. Cuando se inicia la idea, se tiene la idea y se trata a priori el proyecto, luego en el desarrollo de ese proyecto y luego ya en la ejecución del propio proyecto. Y en esas reuniones se recoge el sentir y las iniciativas, las inquietudes de la ciudadanía en general y se procura incorporar al proyecto. Nosotros en estos últimos 8 años quizás es cuando mayor inversión se ha hecho en el patrimonio, porque hemos tenido la fortuna de acceder a los fondos EDUSI, a los fondos de resiliencia, y hemos puesto en marcha una serie de recursos que están ampliando el producto en nuestro centro histórico, de tal manera que también vamos alargando la estancia media del turista en nuestra ciudad. Pero todo eso, como digo, de común acuerdo y con la participación activa de la ciudadanía. Tenemos actualmente retos muy importantes que además vienen acompañados por una inquietud de todo el sector empresarial, que tiene también una iniciativa particular o muy diferenciada, porque tenemos hoteles en palacios, en casonas del siglo XVI, que no puedes encontrar nada más que si vienes a visitar a Úbeda. Y existe un equilibrio y un trabajo conjunto entre el sector empresarial, sociedad y la propia administración. Y creo que eso ha forjado una base sólida para que el impacto social o el impacto sobre la población que vive en el centro histórico sea lo menor posible en modo negativo y sea mayoritariamente en positivo, ¿no? Te puedo decir que nosotros en estos 20 años que llevamos de desarrollo turístico hemos tenido una disminución de población que ha superado los 500 habitantes en 20 años en todo el centro histórico. Es decir, que es un fruto también un poco de los movimientos de población que se están produciendo en todos los municipios españoles, algo habitual, pero que no está justificado porque haya unos aspectos negativos aún sobre la población. Muy bien, muchas gracias. Y con todo el patrimonio que tienen, aparte de conservarlo, he visto que también lo aprovechan y han montado pues, una gran variedad de espectáculos, conciertos, etcétera. ¿La población, todas estas cosas en una ciudad tan pequeñita, la ha cogido bien o han tenido problemas con ello? Es que forma parte de esa gran oferta cultural. Decís que nos hemos convertido en tan solo 8 o 9 años en la capital cultural de la provincia de Jaén. La capital administrativa es Jaén ciudad, pero la capital cultural es la ciudad de Úbeda. Y te digo que forma parte de esa gran programación cultural que tenemos todo el año, con un abanico muy amplio de actividades, con actividades de carácter nacional e internacional, todas ya en nuestra programación cultural, porque el 70-75% de esa programación viene promovida, viene organizada o coorganizada por los colectivos culturales de la ciudad de Úbeda, apoyados por su ayuntamiento, que el resto de porcentaje, hasta ese 100%, son las actividades propias de la administración, ¿no? Pero hemos creado un tándem entre los colectivos culturales y el Ayuntamiento de Úbeda para hacer en conjunto esa programación cultural que viene apoyada por el resto de administraciones, Gobierno de España, Junta de Andalucía y Diputación Provincial de Jaén. Entonces son parte de esa actividad cultural y hemos convertido el centro histórico de nuestra ciudad en escenarios maravillosos que solamente la ciudad de Úbeda puede prestarle a estos eventos culturales, ¿no? Con lo cual se produce una simbiosis muy interesante entre el patrimonio y esa programación cultural. Decir también que nosotros hemos puesto el foco en el desarrollo cultural porque además nuestra propia declaración nos indica que el camino de nuestro crecimiento turístico tenía que venir de la mano de nuestro desarrollo cultural como para ser corresponsable con la propia declaración y con ese patrimonio que hemos heredado, que tenemos que convertirlo en sostenible, es decir, que tenemos que legarlo mucho mejor y de lo que lo hemos recibido. Muy bien, muchas gracias. Pues ahora, después de Úbeda, vamos a pasar a un gran municipio, a Las Palmas de Gran Canaria, que es un municipio que además está en uno de los mejores destinos turísticos de sol y playa y cultural y de naturaleza que tenemos en España. Y tenemos a la alcaldesa Carolina Darias, con una gran experiencia administrativa en los diferentes planos.
Me gustaría preguntarle cómo es la percepción ciudadana de los residentes en relación con el turismo, porque en abril de 2019 hicieron una encuesta que realmente es pionera en esto al final, porque ya hicieron esa encuesta de cómo se sienten los ciudadanos con el turismo. Me gustaría que comentara un poco los resultados de esa encuesta, si van a volver a hacer otra parecida o si el pulso de la población ahora mismo es el mismo y tan positivo como el que tuvieron en 2019. Buenas tardes, saludos cordiales y un placer. Gracias a Tour España por invitarme a estar aquí en esta mesa con Eneco, con Jaime y con Tony, para compartir reflexiones. Como decía bien Isabel, es verdad que mucho se ha hablado de la sostenibilidad económica, la ambiental también cada vez más por esa concienciación, y la social creo que es muy importante. Antes me gustaría contextualizar también, y es verdad que cada uno de los que estamos aquí sentados podemos pensar que nuestra ciudad es muy singular y tenemos motivos para ello, porque es verdad que lo son. Pero nos enfrentamos a retos y a desafíos comunes. Uno de ellos es cómo ven los habitantes de cada una de las ciudades el fenómeno turístico y cómo lo hacen, ¿no? Yo creo que antes de dar esa percepción, el que vayamos avanzando hacia un turismo cada vez más socialmente sostenible va a depender del equilibrio entre tres factores, al menos desde el punto de vista de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Primero, que sigamos siendo capaces de fidelizar los turistas que ya tenemos, pero especialmente ir captando nuevos turistas, fundamental. Segundo, que seamos capaces de crear las mejores condiciones de vida para quienes residen en cada una de nuestras ciudades, porque eso es un reclamo propio, interno, pero también externo. Tengo problemas, ya lo sé. Un reclamo interno, pero también externo. Y en tercer lugar, la relación simbiótica entre ambos, es decir, que entre quienes habitan en esas ciudades y quienes nos visitan tengan una relación muy especial y que además se complementen esas relaciones. Mire, mi ciudad es una ciudad muy especial por cuanto que hay una zona baja, toda la zona turística son 120 barrios, pero digamos, el potencial más turístico de atracción se concentra en lo que denominamos zona baja de la ciudad, la playa de las Canteras y su entorno, la playa de las Alcarabaneras y toda la zona, digamos, más antigua, el casco de Vegueta y de Triana. Cada una de esas zonas está densamente poblada, no solamente porque tiene el mayor reclamo turístico, sino también se concentra la mayor actividad de restauración hotelera y de sector servicio. Cuando nosotros hicimos esa encuesta ya en el año 2019, pionera, como decía Isabel, nos dimos cuenta que hay una altísima percepción positiva de los habitantes de Las Palmas de Gran Canaria respecto al turismo. Es verdad que tenemos una gran marca que es Canarias como destino turístico, tenemos una gran marca insular como es Gran Canaria como destino turístico y una gran marca local que es Las Palmas de Gran Canaria como destino local, ¿no? En esa encuesta que hicimos en el año 2019, 9 de cada 10 habitantes de Las Palmas de Gran Canaria, 9 de cada 10, consideraban que era tremendamente positivo y sobre todo que tenía una gran dependencia en la generación de riqueza, primer dato. En segundo lugar, en la generación de empleo, muy importante, y sobre todo lo que lleva asociada a estas dos actividades. Pero también eran conscientes de la afección que tenía que ver al medio ambiente. Por tanto, ya empezamos esa concienciación medioambiental de que no tenemos un planeta B, como no hay ninguna ciudad B, es la que tenemos y por tanto hay que cuidarla. Y también algo muy importante que ya hemos comentado aquí es la repercusión entre la carestía de vida y especialmente en materia de vivienda. Pero eran muy conscientes de que todas las mejoras en infraestructuras y también en actividades culturales iba ligada no solamente a quienes allí vivíamos, sino también a quienes no visitaban. Por tanto, una percepción tremendamente positiva. Ahora bien, en esa relación simbiótica que antes les decía, es fundamental seguir teniendo éxito, al menos lo que yo quiero para mi ciudad. Cada vez los datos nos indican, es verdad que todo el mundo se está moviendo, nada tiene que ver antes de la pandemia, 2019 a después de la pandemia, todo ha cambiado. Hay un gran incremento, lo comentábamos antes los alcaldes y alcaldesas, de que los números cada año los superamos. Tenemos un 22% más de turistas respecto al año 2023 respecto al 2022, también de pernoctaciones. Quiere decirse que cada vez las actividades que realizamos en la ciudad son más motivo de reclamo y especialmente una fiesta que aprovecho, porque tengo que hacerlo como alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, muy nuestra, que son los carnavales de la ciudad, fiesta de interés turístico internacional, y que son una fiesta donde esa relación simbiótica, digamos que tiene su mayor expresión, porque son una fiesta de la ciudad, para la ciudad, pero especialmente una fiesta de la ciudad para la ciudad y para el mundo.
Por tanto, en este reclamo yo creo que es esa relación especial y donde esa relación entre quienes vivimos allí, pero quienes nos visitan, porque también dependemos de ello, para seguir creciendo, y en definitiva, una ciudad para vivir, pero sobre todo una ciudad para que nos visite. Muchas gracias, alcaldesa. Y quería preguntarle también otra parte de la sostenibilidad social que es muy importante, que es aquellas personas que se dedican al turismo. Es importante que esas personas estén bien para que al final el turista se sienta bien acogido y la experiencia sea positiva. ¿Cómo cuidan ustedes a los que cuidan del turismo? Bueno, primero cuidamos con normas generales, con normas nacionales que nos ayudan, como una reforma laboral que ha hecho crecer las certezas, crecer los contratos indefinidos. Creo que es muy importante en un sector como en el que nos encontramos. Pero cuando hablamos de turismo no hablamos de algo aislado. Cuando hablamos de turismo hablamos de todos servicios públicos municipales que estén bien, hablamos de seguridad también. Las Palmas de Gran Canaria está entre las ciudades más seguras de España, luego un tema muy importante. Hablamos de grandes eventos que también los cuidamos para tener reclamos, digamos, de otros turistas, pero especialmente a nivel de trabajadores y trabajadoras del sector, también potenciando un diálogo social que es muy importante, fundamental, para seguir avanzando y sobre todo dando certezas. Creo que cuantas más certezas damos, en un tiempo también de grandes incertidumbres, podemos seguir avanzando mucho más. Yo creo que eso es algo tremendamente importante. Muchas gracias. Pues ahora me gustaría lanzar una pregunta para todos. Y bueno, yo creo que es el aspecto dentro de este tema que es más complicado de abordar. Es un tema que se está intentando tratar en la Unión Europea, es un tema que se ha abordado ahora en las principales ciudades europeas, en Estados Unidos, pues en muchas, porque realmente yo creo que es el problema principal que tenemos encima de la mesa, que es el tema de la vivienda turística. La regulación de la vivienda turística es un tema muy complicado, impacta en varios derechos. Tenemos el impacto directo en el derecho de la propiedad, porque al final estamos diciendo o poniendo límites a un propietario de una vivienda con esto. Por otro lado, tenemos el problema también del control de las plataformas de alquiler de viviendas, pero también impacta en la sociedad, porque al final esto hace que la vivienda se encarezca y que podamos tener el fenómeno de la gentrificación y que nuestros centros urbanos se queden sin viviendas para los ciudadanos y que al final, bueno, pues lleguemos a unas ciudades, como decía antes con Úbeda, que no va a ocurrir, pero que sean unos parques temáticos y al final las ciudades no tengan los servicios propios de las ciudades. Este tema es un tema complicado. Sé que nadie va a tener la varita mágica ahora mismo, pero sí me gustaría que me dijeran en cada una de sus ciudades, en el ámbito que pueden manejar, cómo van a intentar mejorarlo o en otro ámbito, ya sea autonómico, local o incluso europeo, ¿cómo lo harían? Bueno, comienzo yo. La experiencia de San Sebastián es, al menos la que tengo yo desde el año 2015, la de la existencia de una oferta de viviendas de uso turístico absolutamente legal. Es decir, nosotros hicimos un análisis allá por el año 2015 para saber qué se estaba ofertando en el mercado y descubrimos que teníamos un parque de vivienda turística aproximadamente de unas 1.700 viviendas turísticas que se anunciaban por Airbnb y por otros medios, ¿no? En aquel entonces, me acuerdo, estaba muy de moda el meterse con Airbnb, por decirlo de alguna manera, para buscar la solución a este problema. Yo en eso he sido muy crítico, al menos en lo que la realidad de nuestra ciudad se refiere. La cuestión no está sobre la plataforma que ofrece esa vivienda de uso turístico, sino sobre el propietario de la vivienda que lo destina a ese uso. Y es más ingrato para un alcalde tener que actuar contra los propios propietarios, que son conciudadanos, que contra una plataforma que tiene su sede en otro lugar. Pero es que si quieres atajar el problema, yo creo que tienes que atacar precisamente al uso que da el propietario de la vivienda a esa vivienda. Nosotros aprobamos una ordenación que está integrada en el Plan General y que contempla una serie de posibilidades limitadas por cada una de las comunidades a X número de metros y determinadas disposiciones, y después sujetamos toda esa oferta a licencia de actividad. Es decir, para que alguien pueda ejercer esa actividad necesita licencia de actividad. De tal manera que el fenómeno se puede controlar mejor y además la tributación también es más justa. Porque claro,
si una vivienda no tributa por esa actividad económica, pues sale mucho más rentable y efectivamente se van a desplazar viviendas a ese uso con mayor facilidad. Bueno, aquí eso no es así, ¿eh? Pero aparte de regulación, lo que hace falta es control. El tener, bueno, seguimiento y control y clausuras y multas. O sea, es que otras fórmulas no existen y eso lo ha hecho la ciudad de San Sebastián. A día de hoy, la oferta de viviendas de uso turístico que tiene nuestra ciudad ronda las 1.300 viviendas de uso turístico. De hecho, hay un informe en el que se constata que la única ciudad que ha adoptado algunas medidas y han funcionado en el sentido de que se ha reducido la oferta es San Sebastián, y ha sido así. Y ahora, con la moratoria de la apertura de nuevos establecimientos de alojamiento, lo que nos estamos planteando es dejar la fotografía como está. Es decir, que No dar más licencias. no dar más licencias de actividad para este tipo de usos y dejar las que en este momento existen. Jaime. Bueno, a ver, en Palma, bueno, en Baleares en general, desde el año 2012 sí que se reguló lo que es el alquiler turístico. Se limitó a según qué tipologías, como eran unifamiliares, y se prohibía en la tipología plurifamiliar, que en las ciudades y en las grandes ciudades y en barrios concretos es realmente donde genera según qué tipo, pues, de dificultades y más debate. En el año 2015 pues, se desreguló otra vez. Hay que tener en cuenta que en Baleares hay aproximadamente algo más de 400.000 plazas hoteleras y en los últimos 8 años se han dado de alta más de 100.000 plazas de alquiler turístico. Por lo tanto, eso distorsiona el destino sí o sí. Claro. Es decir, porque estamos hablando de profesionalización, que es la oferta hotelera, a algo que no está profesionalizado y que no está lo suficientemente controlado y regulado, y eso sin tener en cuenta lo que es la oferta ilegal. En estos momentos, en Palma, no es posible, está prohibido el alquiler turístico en plurifamiliares, en unifamiliares en algunos casos, pero muy poco. Y si hablamos en Palma, que aproximadamente hay algo más de 40.000 plazas hoteleras, estamos hablando que a lo mejor en alquiler turístico legales estaríamos en 4.000 o 5.000. Por lo tanto, eso no distorsionaría si no es por la gran oferta ilegal que existe y que sí que hay pues, más dificultades en ese control y capacidad en ese control, inspección y sanción. Pero yo me pondría también pues, en el otro lado, en el lado de los incentivos, ¿no? Sí. Sobre todo porque en Palma, en los últimos 20 años, se ha incrementado la población en 100.000 habitantes. Hemos pasado de 425.000 de 325.000 a 425.000 en 20 años. Por lo tanto, eso también ha distorsionado el mercado, que ligado y sumado a la oferta ilegal, pues lógicamente hay una falta de vivienda que en estos momentos es la ciudad más cara para acceso a una vivienda. ¿Cuál es la solución a corto y medio plazo? Pues actuar sobre el alquiler de larga duración, incentivar que se produzca ese, dar seguridad jurídica a aquel que hace alquiler de larga duración, avalarlo en aquellos casos en que no se devuelve la vivienda en las condiciones en que se ha alquilado, etc. Creo que nos hemos de centrar también en ver de qué manera incentivamos al máximo el alquiler de larga duración, mientras acabamos de encarar como podamos lo que es la oferta ilegal de alquiler turístico. Gracias, Toni. Bueno, en Úbeda aún digamos que eso todavía, afortunadamente, no es un problema. Pero como has dicho al principio, también nos da la posibilidad de ir tomando medidas que eviten que se convierta en unos años en un problema. Nosotros, en primer lugar, tengo que decir que formamos parte del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. Somos 15 ciudades quienes integramos este grupo, las únicas con esta declaración en nuestro país. Y ahí ya se está abordando el tema porque hay ciudades con una evolución mucho más madura que ya sí se encuentran con esta problemática a diario. Y ahí se está abordando. Nosotros como ciudad sí te podría comentar, de entre las muchas medidas que hemos tomado, quizás 3, porque son más reseñables, ¿no? La primera es el mantenimiento de servicios en el centro histórico. Nosotros seguimos teniendo el ayuntamiento allí, seguimos manteniendo la Comisaría de Policía Nacional, seguimos manteniendo los centros educativos, aunque la población es verdad que va envejeciendo y quizás la mayor tasa de niños y niñas sean en otros barrios más nuevos de la ciudad. En fin, una serie de servicios que no hemos querido deslocalizarlo del centro histórico y hacemos todos los esfuerzos para que sigan manteniéndose allí y, por lo tanto, la población no solamente del centro histórico, sino del centro de la ciudad acude a estos servicios. Tenemos desde el año 2017 las competencias en materia de patrimonio
que tiene que ver con el entorno de los BIS, para que lo que antes, para hacer cualquier intervención en un centro histórico con la declaración por parte de la UNESCO, tardaba en torno a un año desde que te daban esa autorización por parte de la Junta de Andalucía, ahora estamos hablando de un mes, mes y medio, con lo cual facilitamos la vida de la ciudadanía en el centro histórico. Y por último, también hemos introducido ya algunas de las medidas que comentaban los alcaldes en el PGO y en el plan de protección del centro histórico para limitar o poner una serie de restricciones a la hora de poder poner en marcha un apartamento turístico o una vivienda turística. Muy bien, nos queda una ciudad muy importante con este tema. Carolina, ¿cómo se ha regulado o cómo crees que se puede regular esto? Creo que es la gran pregunta, ¿no? Y la gran dificultad que tenemos todos. Antes, cuando empezaba a hablar, decía que seguramente nosotros pensamos que cada una de nuestras ciudades es singular. También en este asunto, porque incluso dentro de la propia ciudad nada tiene que ver una zona muy turística con otra que no lo sea. Creo que quizás el cascabel al gato podría ser el tener un marco normativo común, y dentro de ese marco normativo común poder cada ciudad un poco dictar normas conforme a la misma. Nosotros la tenemos y lo hicimos en el Plan General de Ordenación Urbana. Incluso se recurrió, se judicializó y nos dio la razón al ayuntamiento, ¿no? Estableciendo determinados requisitos, sobre todo con la compatibilidad del uso residencial con el uso turístico, ¿no? Y incluso con accesos independientes que en muchos casos no se cumplen, ¿no? Yo creo que necesitaríamos, especialmente determinadas zonas, algunos porcentajes, ahí creo que está el cascabel al gato, ¿verdad? Que es donde estaría la gran dificultad para poder hacerlo, porque no es lo mismo una parte de la ciudad que otra, ¿no? Y sobre todo los usos. Y luego a la hora de ponderar y de sopesar quien realiza una actividad hotelera, ¿verdad? Que son también los grandes reclamos, poder también tener una salida que a lo mejor no la tienen con los viviendas de tipo vacacional. Yo creo que son mercados diferentes, pero que si no somos capaces de regularlo, atajarlo y ordenarlo, creo que el éxito de muchas puede no continuar y, por tanto, como estamos empeñados en tener éxito, quienes estamos aquí y otros más, pues tendremos que regularlo necesariamente. Bueno, pues hemos llegado al tiempo, es una pena porque la verdad es que el debate está siendo muy interesante, pero tenemos que dar paso a la siguiente sesión. Muchísimas gracias a todos los 4 ponentes y muchísimas gracias al público. Creo que tenemos que quedarnos con un mensaje, que es que entre todos, los ciudadanos, las empresas y las administraciones, tenemos que buscar unas herramientas para que realmente la sostenibilidad social sea una realidad. Y bueno, como hemos dicho todos, cada ciudad tendrá que buscar la mejor herramienta para ello. Muchas gracias, eskerrik asko. Gracias.